Y nada, pues aquí estamos eh, un día más con un nuevo webinar y como siempre, dependiendo de dónde estéis o cuando veáis este webinar, que ya sabéis que estará disponible para después, pues desearos los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches. Ya sabéis que nos encantaría desde luego, ¿no? Ahí lo podéis dejar, nos lo podéis decir a través de los comentarios de dónde eres y por qué estás aquí. Supongo porque tienes un ser querido con síndrome de Dravet. Como siempre, no dudes en darle me gusta al vídeo, compartirlo en tu perfil. Esto al final es para vosotros, para que lo podáis tener acceso a este recurso, con lo cual cuanto más lo compartáis, mejor. Como siempre, podéis interaccionar entre vosotros mismos en los mismos comentarios y también podéis utilizar los propios comentarios para dejarnos ahí vuestras preguntas y dudas, ¿no? Que abordaremos al final de la sesión. ¿Con quién estamos hoy? Pues bueno, hoy tenemos el placer de estar con Vicente Villanueva, el doctor Vicente Villanueva, que muchos de vosotros yo creo que conocéis, ¿no? Ya que, pues bueno, atiende a muchos pacientes adultos de nuestra fundación. Buenas noches, Vicente. Hola, José. Gracias por invitarme a este webinar y un placer estar con vosotros, como siempre. Muchas gracias. Y básicamente, bueno, ya sabéis el tema de hoy, ¿no? Detección de crisis epilépticas, ¿no? Es algo que muchas veces muchas de las familias nos preguntáis o intentáis ver qué se puede hacer, ¿no? Yo creo que a través de esta presentación, pues Vicente nos hará un pequeño repaso de lo que hay, de lo que no hay, el futuro y demás, ¿no? Como decía, al final de su presentación tendremos una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Así que nada, darte las gracias desde luego, Vicente, por estar aquí con nosotros y daros también las gracias desde luego a todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla. Yo voy a dejar de compartir, Vicente. Yo creo que cuando quieras puedes compartir tu pantalla. Yo me desactivaré el audio, la cámara, estaré pendiente de las preguntas y nos vemos entonces al final de tu presentación. Muchas- Podéis verla bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. A ver, voy a pasar diapositiva, confírmame que se ven, ¿verdad? Que se Se ven van. perfectamente. Muchas gracias, Vicente. Vale, perfecto. Pues nada, bueno, pues como decía a José, muchas gracias por invitarme. Y la verdad es que me ha hecho reflexionar este tema de la charla de hoy, porque yo no soy un experto en detección de crisis epilépticas. No es uno de los campos de research o de investigación que he desarrollado en los últimos años, pero bueno, es una manera de introducirte, de revisar y sobre todo de poder dar una información que pueda servir a algún paciente o a las familias en estos casos. Eh, Quizás la importancia de los dispositivos de detección en síndrome de Dravet venga sobre todo por el SUDEP, ¿no? Por la muerte súbita, por las que hace que, bueno, muchas familias pues tengan miedo, ¿no? De cuando los pacientes tienen crisis que, que no son que no detectan o que pasan desapercibidas porque no están en ese momento con su familiar o porque están durmiendo o por cualquier circunstancia. De hecho, el SUDEP, si nosotros vemos en esta diapositiva de un trabajo que publicamos hace unos años, afecta pues desde casi el diagnóstico de la enfermedad, desde el principio hasta todo el proceso de la misma. O sea, que decir que es un problema que vamos a tener ahí y que por tanto pues nos va a ser estar pendientes. Y la verdad es que los pacientes con Dravet pues tienen más riesgo porque sobre todo los niños y adolescentes tienen las crisis peor controladas, los adultos, algunos de ellos también, otros tienen una mejoría, pero el hecho de tener una epilepsia farmacoresistente aumenta las posibilidades de este problema, como podemos ver en esta gráfica de un estudio del doctor Thompson, en que los pacientes con más riesgo son aquellos que tienen una epilepsia farmacoresistente respecto a aquellos que no, a aquellos que está bastante controlada.
Y si analizamos un artículo clásico de la doctora Harden, vemos que la presencia de crisis generalizadas tonioclónicas, de convulsiones, que es el tipo de crisis más frecuente en los pacientes con síndrome de Dravet, o si no más frecuentes, más invalidantes, y desde luego las que persisten en los pacientes mayores, son las más arriesgadas o las más asociadas a este problema, y por tanto pues es lógica la preocupación porque estas crisis no se detecten y puedan afectar al paciente, sobre todo si ocurren durante el sueño, que es precisamente lo que suele ocurrir en los pacientes más mayores, y la falta de supervisión a veces pues puede asociarse a este problema. Cuando nosotros analizamos el riesgo de SUDEP en diferentes patologías genéticas, vemos que aquellos pacientes afectados por una mutación SCN1A, que es la mutación que ocurre en los pacientes con síndrome de Dravet, pues tienen un riesgo más alto, y representan la mayoría de muertes o de riesgo de SUDEP en las series. Eh, la mortalidad por SUDEP probablemente es la causa más frecuente en los pacientes, en la mayoría de series. Este estudio clásico de Cooper que todos mencionamos, pues así lo indica, o este otro estudio, estos dos estudios que también nos indican este riesgo, sobre todo en las épocas más precoces de la vida. Como digo, posiblemente en relación a la falta de control, a que la epilepsia no está tan controlada en este momento, aunque si nos dejamos, o si únicamente pensamos en la presencia de crisis generalizadas tonioclónicas o de crisis convulsivas, que son las crisis más persistentes a lo largo de los años, podemos extrapolar que este riesgo pues, puede prolongarse durante toda la patología. Y claro, aquí tenemos diferentes aspectos que comentar, como si transmitimos a los pacientes y a las familias, en este caso, el riesgo que existe. No estoy seguro si lo transmitimos de forma adecuada, probablemente porque siempre tenemos un cierto espíritu de protección y nos sabe mal hablar de esto. Y no es lo que se recomienda. En este estudio que realizamos hace unos años vimos que deberíamos de hablar a las familias habitualmente, o por lo menos en la primera consulta y a lo largo del tiempo, de este problema, e instruirles en, incluso según se recogía en este consenso, que participaron médicos, enfermeras, cuidadores, asociaciones, se debería de incluso de instruir, se recomendaba, en algunas maniobras de reanimación cardiopulmonar, por si lamentablemente sucedía este problema. ¿Qué tenemos para evitar que los pacientes tengan crisis y que los pacientes puedan tener SUDEP? Pues tenemos fármacos. Se ha visto que todos los fármacos antiepilépticos, si comparamos, o dicho de otra manera, si analizamos los resultados de los ensayos clínicos que comparan los fármacos antiepilépticos con eh, los pacientes que toman placebo, en el ensayo clínico, aquellos que toman placebo tienen un mayor riesgo de SUDEP a largo plazo que los que toman un fármaco antiepiléptico. Es decir, que el fármaco antiepiléptico concede una protección en respecto al SUDEP, cualquier fármaco antiepiléptico, en cualquier tipo de epilepsia, en relación al control de la epilepsia. Y el único estudio que disponemos en síndrome de Dravet es un estudio con fenfluramina que analizó, comparando con el estudio de Cooper que antes les mencionaba, y todos los datos de fenfluramina, que reducían el riesgo de SUDEP durante el seguimiento de estos pacientes. E incluso también en esta otra serie alemana del grupo de Frankfurt, el hecho de emplear medicaciones de rescate cuando los pacientes tenían clúster de crisis también reducía o mejoraba la supervivencia. Es decir, que las crisis epilépticas, sobre todo las convulsiones, son un problema en los pacientes con síndrome de Dravet por todos los aspectos que les acabo de mencionar, y hemos de intentar de alguna manera tener las herramientas para proteger a los pacientes lo mejor posible, y pues para estar alerta cuando este tipo de crisis ocurre. Y ahí entran los dispositivos de detección de crisis, que sería el foco de esta presentación.
Eh, los dispositivos de prevención de crisis en pacientes con detección de crisis, perdón, luego hablaremos de la prevención, que quizás esto es un aspecto más difícil. La detección de crisis o el uso de dispositivos es usado, según algunos trabajos, por un porcentaje muy alto de pacientes, por hasta un 75% de los pacientes en este estudio que se realizó en Alemania. Yo no estoy tan seguro si en España se utiliza en un porcentaje tan alto, por lo menos yo no tengo esta percepción cuando estoy en la consulta con mis pacientes. Lo que pasa es que si hablamos de sistemas de detección, más allá de hablar de sistemas más elaborados, como luego comentaremos, algunos sistemas son bastante básicos, como simplemente tener un pulsioxímetro a mano por si hay crisis para medir la saturación, que esto probablemente sí que muchas familias lo tienen. Un monitor de ecocardiograma, esto ya es más infrecuente. Un termómetro para evaluar la temperatura, que cuando los pacientes tienen crisis, esto yo creo que es muy común. Lo que pasa es que utilizar el termómetro para detección de crisis, pues ya es más complicado, porque no necesariamente nos va a avisar, ¿no? Vamos a poder, eh, o sea, podemos tener aumento de la temperatura, pero no significa que el paciente esté teniendo una crisis. O sea que es frecuente que la familia lo tenga, pero más que nada para apoyar si el paciente está teniendo crisis, pues ver si coincide con un proceso febril. Y luego hay algunos sistemas como el típico monitor de infantil, es decir, las cámaras o los monitores que todos los padres hemos utilizado con nuestros hijos de pequeños, que también son utilizados según este estudio. Y luego ya tendríamos los diferentes dispositivos. Aquí tenemos el dispositivo EpiCare, pero hay varios dispositivos que ahora les mencionaré. Eh, Quizás antes de entrar en los dispositivos más elaborados, eh, algo que es bastante sencillo son las almohadas antiasfixia, que esto es Amazon. En Amazon se puede comprar. Esta es la que hay. Y creo recordar que la fundación tuvo un programa de cara a poner o a popularizar este tipo de almohadas, que yo creo que es un sistema bastante sencillo y que, como nos dice aquí, pues lo que hace es que son transpirables, y si sobre todo el paciente queda boca abajo, pues el riesgo de asfixia es mucho más bajo, ¿no? Que es el riesgo sobre todo que podemos tener cuando un paciente tiene una convulsión en el postcrítico. Es decir, en el momento que el paciente está haciendo la crisis, hay poco que podamos hacer más allá de poner una medicación de rescate para acortar la duración o para prevenir otra, pero cuando ha acabado la crisis sí que hemos de poner al paciente en posición de defensa, sobre todo pues ponerlo el decúbito lateral, y el mayor riesgo es que quede boca abajo y no pueda respirar. De ahí que estas almohadas sí que puedan ser útiles. Si ahora hablamos de los sistemas de detección, y aunque esta charla hablaba de descodificar el cerebro, fijaos que la mayoría de sistemas de detección que hoy tenemos no están centrados en el cerebro. Están centrados en otros aspectos, como vemos aquí, como son la acelerometría, es decir, los movimientos que tiene el paciente, la electromiografía, es decir, la actividad muscular, la oxigenación o los cambios en la actividad dérmica. Ahora veremos con detalle todos estos aspectos, porque fijaos que hasta ahora no se ha hablado de ningún dispositivo intracerebral, sino de dispositivos periféricos que nos van a permitir saber o avisar si un paciente está teniendo una crisis. Obviamente, lo que queremos con todos estos dispositivos que nos avisarán si el paciente está teniendo una crisis es que sean útiles, que nos avisen en el momento que el paciente tenga una crisis, y sobre todo evitemos muchos falsos positivos, porque si nos están avisando continuamente, esto no es práctico. Y esto es lo que se busca con este sistema de dispositivos. Y es lo que todas las familias, cuando se les pregunta, es lo que quieren. Más allá de que estos dispositivos sean resistentes, tengan baterías de larga recomendación,
sean recomendados por los profesionales. Esto para muchas familias es importante y yo reconozco, y lo digo en primera persona, muchas veces no tengo el tiempo en la consulta para discutir sobre estos procedimientos, que en muchos casos sí que es importante, ¿no? Y obviamente que el coste sea lo más barato posible y que incluso estén reembolsados, que esto a día de hoy, al menos en España, no es así. Entonces, si analizamos, vamos a analizar ahora, más allá de los dispositivos eh, más rudimentarios, como os decía, el pulsioxímetro, termómetro, etcétera, ¿qué dispositivos tenemos hoy de detección de crisis? Tenemos la mayoría tenemos por una parte dispositivos que no son específicos para detección de crisis, que son dispositivos que son los relojes inteligentes, los smartwatch. Estos relojes a veces tienen incorporados diferentes sistemas que permiten avisar cuando el paciente está teniendo una crisis. La mayoría de estos sistemas, eh, tanto de los relojes no diseñados específicamente por epilepsia, como puede ser un Apple Watch o algún otro tipo de reloj de este estilo, como los dispositivos de muñeca que hay diseñados específicamente para epilepsia, que ahora veremos los más populares, se basan no en la actividad cerebral, del cual todavía no he hablado nada, sino en la acelerometría, es decir, en los movimientos que tiene el paciente. De ahí que este tipo de dispositivos sean particularmente útiles en crisis generalizadas tónico-clónicas. Se basan en la fotopletismografía, que mide de alguna manera la vascularización, mediante un dispositivo óptico, la vascularización que existe en ese momento en el lugar donde se lleva colocado el dispositivo. Como decía, en la muñeca, en muchos de estos dispositivos. En este caso, en los casos cuando está teniendo una crisis, hay un aumento de vascularización y esto, de flujo sanguíneo, y esto pues, puede dar lugar a una alarma. Y luego los otros métodos que suelen utilizar estos sistemas son la temperatura, es decir, un aumento de la temperatura corporal, como antes hacíamos de forma rudimentaria con los termómetros, pero en este caso puesto en conjunto con otros parámetros, y la actividad de la piel. Determinados cambios que existen en la actividad dérmica que también se pueden ser detectados. Todo esto puesto de forma conjunta en un algoritmo es lo que miden la mayoría de dispositivos, tanto de los dispositivos no específicos de epilepsia como de los dispositivos de epilepsia, digamos, diseñados específicamente para epilepsia, de muñeca, y la mayoría de los dispositivos que hay también que se colocan en el brazo. ¿De acuerdo? Hay otros dispositivos que también utilizan la actividad electromiográfica, que es la actividad muscular que ocurre que hay los cambios que hay en el paciente en el momento que tiene una crisis. Lo que pasa es que estos dispositivos no pueden ser utilizados en la muñeca y se utiliza en el... son dispositivos que se utilizan en el brazo, ¿vale? Son brazaletes, ¿de acuerdo? Las modalidades más avanzadas, pero que en estas están en investigación en la mayoría de casos, serían dispositivos que miden los metabolitos que hay los cambios metabólicos que ocurren en el paciente, esto sería maravilloso, o los cambios que ocurren en el electroencefalograma. Pero claro, ahí viene la complicación, cómo vamos a registrar el electroencefalograma en los pacientes. Ahora veremos que hay algunas formas más rudimentarias y menos eficaces, y algunas más avanzadas, pero mucho más complejas de poner en marcha. La mayoría de estos sistemas no son específicos de Dravet. Yo no he encontrado sistemas específicos de Dravet y son sistemas que han sido desarrollados en general para epilepsia. Aquí tenemos una vez más todos los dispositivos que hay, los smartwatches, los smart rings, que estos yo no conozco ningún sistema de este tipo, las bandas o los brazaletes, y luego tendremos otros dispositivos más elaborados, que son dispositivos
de eje en diferentes modalidades. Si nosotros analizamos cuánto de eficaces son estos dispositivos, y aquí tenemos un listado de todos los más frecuentes, que ahora detallaremos uno a uno, o por lo menos los más comunes, fijaos que los más útiles son el Ictalker, que fue desarrollado por el doctor Bezinski y que mide actividad electromiográfica, que tiene una sensibilidad del 93% y que tiene un porcentaje de alarmas falsas diarias de 0,67, que no es mucho, ¿no? Y luego el otro más popular, me atrevería a decir, que es el Empática, que es probablemente el más común, el que todo el mundo, el que más se utiliza en todo el mundo y que tiene 94,5 y 0,2%. El primero utiliza actividad electromiográfica y el otro utiliza acelerometría, es decir, cambios en el movimiento del paciente y cambios dérmicos en el paciente. Pero fijaos que estos sistemas son los más efectivos. ¿Por qué? Porque el tipo de crisis que van a detectar son crisis generalizadas tónico-clónicas, que son las crisis que a día de hoy realmente tenemos cierta fiabilidad en los dispositivos para poderse detectar. Si nos vamos a otro tipo de dispositivos que detectan otros tipos de crisis, por ejemplo, este dispositivo de Van der Kastel, que se llama Emotion Faros. Fijaos que detecta un 70%. Pero ¿sabéis el número de alarmas falsas por día? 51 en crisis focales. Claro, esto es poco rentable. O en ausencias, por ejemplo. Inviable, ¿verdad? Con este tipo de dispositivos que se basan en detección periférica de actividad electromiográfica, de cambios de temperatura, de cualquier otro tipo de la actividad que les estaba diciendo. Entonces, bueno, pues estos dispositivos que son los más comunes, lo que nos permiten es detectar crisis generalizadas tónico-clónicas, que por otra parte son las más frecuentes o las más graves en los pacientes con Dravet, las más persistentes y que, bueno, pues tiene su utilidad, indudablemente, pero no nos van a permitir detectar todo tipo de crisis. Si ahora analizamos los dispositivos, fijaos que existen todos estos que tenéis aquí, que es un resumen, algo parecido a lo que os enseñaba antes, y os voy a tratar de desgranar uno a uno para, bueno, hacer una visión rápida de todo lo que tenemos en el momento actual. Eh, en primer lugar, tenemos los dispositivos de muñeca. Si empezamos con los dispositivos de muñeca, tenemos el Embrace, el Empática, que es el más común, que lo que hace es que detecta pues, cuando el paciente tiene tuvo una crisis generalizada toniclónica y envía una alarma que puede ser revisada a distancia. Eh, yo, mi experiencia con los pacientes que lo han comprado es que acaban por no usarlo, porque acaba teniendo muchos falsos positivos. Pero bueno, mm, probablemente es el dispositivo más común y más famoso y más popular en el mundo. El otro sistema de muñecas, el Epic Air Móvil, tenía un vídeo que voy a ver si soy capaz de proyectaros. Voy a compartiros la pantalla ahora y veis el vídeo. Este es el enlace de YouTube. A ver, pensaba que iba a ir el vínculo, pero no. Voy a tener que ponerlo un segundo. No, no, porque es esto difícil de estar haciendo varias cosas a la vez. Pero una imagen vale más que 1000 palabras.
Vale, voy a ver si soy capaz de compartiros la pantalla. Aquí y ven, este dispositivo. No sé si lo podéis oír, pero bueno, da igual. Este sistema. Como veis, lo que tiene es este dispositivo que manda una señal igualmente cuando el paciente está teniendo una crisis y se detecta a partir de ahí, ¿vale? Y bueno, pues se puede enviar un mensaje al ordenador, perdón, al teléfono, detecta dónde está el paciente y bueno, se puede acudir, ¿vale? Esto es un resumen de este dispositivo. Se puede poner un número de backup, o sea, un número de teléfono ahí, una alarma, etcétera, ¿vale? Bueno, estos son los dispositivos. Como veis, son dispositivos basados en el movimiento, en el cambio de la actividad. Este es uno diferente, del empática, pero veis que trabaja de forma muy, muy parecida, ¿vale? Yo creo que ya esto lo vamos a quitar. Volvemos a la presentación. A ver si soy capaz de volver ahora. A ver, a ver. Vale, y voy a volver ahora a las diapositivas. Tengo aquí. Bueno, estos son la mayoría de dispositivos de muñeca, como habéis visto. Existe otro dispositivo que también se llama EpiCare. EpiCare hay varios nombres. Y bueno, es bastante parecido, ¿no? Lo que pasa es que este parece que la alarma la da, no envía en remoto, ¿vale? Estos son los dispositivos de muñeca. Si luego, que serían todos estos, son todos bastante parecidos. Y luego hay otros dispositivos que lo que hacen es, de alguna manera, tratan de forma rudimentaria, de hacer una lectura del electroencefalograma. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos en este sentido estos dispositivos que os voy a enseñar. El Epicare Home. Este lo comercializa Byteflies. Este realmente lo que hace es que tiene dos canales de electro, acelerómetro, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y un índice de actividad, de movimiento. Y tiene como dos pegatinas y, y dice que en este estudio da un 85% de mejoría en el manejo de los pacientes. Fijaos cómo va el dispositivo, ¿vale? Esto es más incómodo para los pacientes con síndrome de Dravet, en mi opinión, que el dispositivo de muñeca. Luego tenemos otro que es el EpiHunter, el Epitel, que tiene cuatro pequeños sensores que transmiten una señal de EG. Esto pues podría ser útil quizás para ausencias, ¿no? O para otro tipo de crisis. Fijaos, tiene estos sensores. Estos son sistemas menos avanzados, que están en la mayoría en fase de estudio. Y luego tenemos este otro, que es el EpiHunter, que es muy parecido, que lo que hace es que lleva un dispositivo puesto alrededor de la cabeza, o sea, como una especie de banda, y que, bueno, de alguna manera también establece unas lecturas de eje, ¿vale? Con pocos canales. Utilidad, pues limitada todavía, en mi modesta opinión, ¿vale? Pero son los primeros dispositivos o algunos de los primeros dispositivos externos, probablemente hay alguno más que a mí se me haya escapado, que están tratando de establecer una lectura de eje, de descodificar esa señal, de dar una alarma y de indicar cuando el paciente está teniendo una crisis. Yo creo que, volviendo hacia atrás, quedarían los dispositivos, como hay algunos dispositivos, como os he dicho, de brazalete, que en general son bastante similares a los dispositivos de muñeca, ¿vale?
lo que hacen es medir sobre todo la actividad electromiográfica con resultados muy parecidos. Y esto es lo que tenemos de sistemas de detección. Como veis, ninguno es específico de síndrome de Dravet, la mayoría sirven para ver convulsiones y la mayoría son dispositivos que no van a medir el eje, sino que van a medir actividad como electromiográfica o movimiento o cambios de temperatura o cambios en la piel. Modestamente, si os tuviera que recomendar, pues yo a día de hoy recomendaría un dispositivo sencillo, probablemente alguno de los dispositivos de muñeca, ¿vale? Y la almohada. Esto es mi modesta recomendación si existe la necesidad o el miedo o lo que sea de vigilar al paciente. ¿Cuál es el futuro? El futuro son los dispositivos de prevención. Es decir, los dispositivos de prevención son sistemas que lo que tratarían es, pues, por una parte, de recoger datos que permitan detectar crisis, crear luego mediante un sistema de inteligencia artificial como una especie de red neuronal que permita no solo detectar, sino anticipar las crisis. Esto es el futuro, pero a día de hoy es todavía una, una quimera, ¿no? O estamos todavía lejos. Os diré lo que tenemos. Bueno, pues, un poco el mismo esquema. Eh, la detección, lo que está utilizando sobre todo hasta día de hoy son señales externas y el paso más avanzado nos lo determinaría pues ser capaces de, mediante sistemas de detección de eje, pues tener seguridad de cuando el paciente tiene una crisis o predecirlas, ¿vale? Dentro de los sistemas de EEG tenemos dos que son los más evolucionados, ¿vale? Que nos permiten predecir, primero, detectar crisis de una manera mucho más precisa, no solamente crisis generalizadas toniclónicas, sino otro tipo de crisis, y probablemente en un futuro predecir que el paciente va a tener una crisis. Los sistemas más, en ese sentido, más desarrollados son el sistema UNEG, que es un sistema que lo que hace es que mediante cirugía coloca un electrodo eh, supraauricular y con es este sistema que tenéis aquí en la parte superior y pues mediante eso puedes saber si el paciente está teniendo un evento, si es una crisis o no es una crisis. Importante, muy importante, solo tenemos seguridad que sirve para la epilepsia del lóbulo temporal, porque como veis está situado sobre el lóbulo temporal, con lo cual pues en Dravet pues no tenemos tanta seguridad que esto nos vaya a funcionar. Y luego tenemos un sistema que todavía no, este sistema, el UNEG sí que ya está aprobado en Europa, no reembolsado, pero sí que aprobado. Se puede utilizar en pacientes, es que es bastante caro. Y luego tenemos un sistema que se está utilizando, se está empezando a utilizar en Australia, que es el sistema EpiMinder, que lo que coloca es no solo electrodos, o sea, también mediante cirugía a nivel subcutáneo, eh, lo que hace es que coloca unos electrodos intracanales, pero con una distribución bilateral, no solo un electrodo encima supraauricular. Y bueno, pues quizás sea útil para detectar otro tipo de crisis. Hasta día de hoy no tenemos ninguna complicación, ¿vale? Todos son subscalp, es decir, por debajo de la piel. Existen otros sistemas que, bueno, están en fases de investigación, no tan avanzada como estos dos que os he dicho, que incluso uno no está ya aprobado y el otro en Australia también se está utilizando, al menos dentro de un estudio, de un ensayo ya con pacientes. Y luego tenemos otros sistemas que, bueno, todavía tenemos en fases menos avanzadas, casi todos utilizando sistemas subcutáneos, ¿vale? Estos son os estoy mencionando sistemas que tienen una validación científica mínima y que están avalados o estudiados por grupos internacionales con experiencia en este manejo, ¿vale? Porque luego pues podemos oír cosas, pero
yo la fiabilidad le doy a lo que aparece, a lo que vemos en nuestras revistas científicas. Hay un sistema que se utiliza desde hace muchos años en Estados Unidos, que es lo que llamamos el sistema RNS, que consiste en implantar dentro del cerebro en el paciente dos electrodos intracraneales junto con una batería, y esto nos permite que cuando el sistema detecta una crisis le da un estímulo para abortar la crisis. Y a la vez nos permite hacer un registro de los cambios electroencefalográficos que tiene el paciente, y muchos de los cuales pasan desapercibidos y que en realidad son crisis. Es decir, sería, si este sistema lo consiguiéramos adiestrar, nos podría avisar de cuando empieza a tener cambios el paciente, darnos una señal para indicarnos que está teniendo una crisis. Lamentablemente, aunque sí que nos predice más que cualquier otro sistema, pues todavía no es algo que esté funcionando y que nos avise, y que avise siempre, ¿vale? O que tenga una efectividad completa. A día de hoy, el sistema más desarrollado, en mi opinión, es el sistema que realizó el grupo de Australia, el grupo del doctor Cook, que es probablemente la persona que más ha trabajado en esto, en este tipo de investigación, y que lo que hizo fue implantar unos electrodos intracerebrales con un dispositivo parecido a lo que es un estimulador vagal, subcutáneo, y una especie de avisador del paciente. El avisador, esto se utilizó en 15 pacientes con resultados aceptables, pocos efectos secundarios, y y es a lo que vamos hoy en día. Lo que se piensa es que los sistemas no nos van a asegurar de cuándo el paciente va a tener una crisis, sino que nos van a dar unas lecturas del riesgo que hay que ese paciente en relación a los cambios que vemos en el EEG pueda tener una crisis. Fijaos que cuando tenemos un día todo en azul, el riesgo de crisis es más bajo. Si en nuestro lector que llevamos, como veis que llevaría el paciente en la mano, saliese que el día tiene puntos rojos, pues esto significa que hay más riesgo que el paciente tenga una crisis, pero en ningún caso, o es muy difícil que nos pueda predecir con total seguridad el riesgo. Pero a día de hoy, este sistema, recordad, con implantación intracraneal de electrodos, que no es algo tan sencillo, es probablemente de los más eficientes. El interés por la predicción de crisis, por el desarrollo de devices, se ha incrementado en los últimos años para pacientes, para familiares, y al final, al modelo que vamos o que probablemente vayamos es a tratar de desarrollar sistemas que mediante el machine learning, la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas o el empleo de ordenadores, de máquinas, de computadores muy potentes, permitan analizar señales de sueño, de los ciclos que tiene el paciente, cambios en la frecuencia cardíaca, actividad física y, por supuesto, con él, si tenemos actividad electroencefalográfica, mucho mejor, todo esto procesarlo y darnos una información que nos permita, pues, lo que les decía, establecer una predicción eh, difícilmente que nos permita predecir en qué hora va a tener la crisis, pero al menos en qué día, o al menos en el riesgo que tenemos ese día de tener crisis. La mayoría de sistemas están desarrollando esto. El sistema anterior es un artículo de investigación hecho con sistemas con detección periférica, lo que les he comentado desde el principio, cambios de frecuencia cardíaca, temperatura, etcétera. Y este es otro sistema con detección intracraneal, que también mediante Machine Learning lo que trata es de adiestrar estos dispositivos para saber poder predecir. Poder predecir incluso en este sistema si el paciente tiene una crisis, si va a ser, cuando ocurre una crisis, si va a tener luego un clúster o si la crisis que va a tener el paciente se va a seguir luego de un clúster. Es decir, tanto cuando tiene una primera crisis, anticipar un clúster,
cómo anticipar que va a tener una primera crisis que puede seguir siendo un clúster. Todos estos son sistemas de investigación todavía. Estos más elaborados utilizan electrodos intracraneales y son difíciles de implementar. Por supuesto, no han sido desarrollados específicamente en síndrome de Dravet. Quizás la inteligencia artificial y el machine learning con la lectura de muchos parámetros sea la forma que vamos a tener de en un futuro poder identificar las crisis epilépticas. En este sistema, mediante Machine Learning, utilizando diferentes approaches, llega hasta el 97%, pero son todo estudios de investigación. Y al final, una vez más, creo que, en mi modesta opinión, que no soy un experto de esto, vuelvo a repetirlo, el futuro, la tendencia que hay hoy en día, es a predecir los riesgos, no a predecir sí o no. Es decir, los sistemas de predicción no nos van a decir sí o no va a tener una crisis, nos van a decir hay un mayor riesgo o hay un menor riesgo. Pienso que la visión realista es esta. Obviamente, cuando esto se pregunta a los cuidadores, pues están tremendamente interesados en esto, ¿no? Y un aspecto es fundamental, y lo consideran que se dispongan de dispositivos que nos van a anticipar cuando el paciente va a tener una crisis es extremadamente importante. Bueno, pues obviamente si un paciente con síndrome de Dravet puede saber si va a tener crisis, si va a tener un clúster un fin de semana, pues a lo mejor le puede, bueno, aparte de estar preparado, pues puede hacer que no se vaya a una excursión o que no se vaya de viaje o que esa noche se tomen especiales precauciones. Es decir, que son sistemas útiles en todos los pacientes con epilepsia farmacoresistente y también en los pacientes con síndrome de Dravet. Pero como digo, la predicción todavía forma parte de la investigación y a día de hoy no es una realidad. Ya para concluir y dejar un poco de tiempo a las preguntas, pienso que el riesgo de SUDE, perdón, es el aspecto que más miedo o que más inquietud genera con la aleatoriedad de las crisis en epilepsia y es lo que nos impulsa a desarrollar sistemas de detección y predicción más allá de la información, de las medicaciones. Los dispositivos que tenemos hoy en día para detección son fundamentalmente útiles en crisis generalizadas tonioclónicas. Los dispositivos de muñeca o los dispositivos de brazalete son probablemente los más utilizados y en un futuro los sistemas de predicción que de alguna manera integren todas estas señales y sobre todo con la señal eje intracraneal pueden ser los más útiles para nuestros pacientes. Muchas gracias y yo creo que ya dejo paso a las preguntas, que ya me parece que me he extendido un poquillo más de la cuenta y ya cuando quieras, José. Muchas gracias Vicente por tu magnífica exposición. Tenemos varios comentarios. Bueno, el primero, Laura nos pregunta, ¿no? Que no se ha podido conectar antes y que si la sesión se está grabando. Y la respuesta es afirmativa, sí, la sesión se está grabando y estará disponible después en nuestra página web. Tenemos una sección bajo los menús familiares, si no recuerdo mal, de webinars educacionales. Pues ahí en unos días estará este webinar colgado, ¿no? Junto con el resto de webinars que tenemos. Comentabas, ¿no, Vicente, todo el tema y el problema de los falsos positivos, ¿no? Y Eva comentaba que empática lo tuvieron. Dice, nosotros lo tuvimos, pero era demasiado sensible y daba Claro. falsas alarmas. Sí, ese es el mayor problema que tenemos hoy, el de los falsos positivos, que la mayoría de sistemas que hay utilizan, como os decía, detectores periféricos que no son tan precisos como el eje y claro, pues tenemos muchas falsas alarmas. Yo la mayoría de pacientes mm, me comentan esto. Los dispositivos de brazalete, yo no tengo pacientes que los hayan utilizado. Eh, Hay uno aprobado que hay uno que sí que está aprobado, que tiene certificado CE, que sí que
quizás sea más útil, pero el problema siguen siendo las falsas alarmas, ¿vale? O sea que mm, no, no, no veo un sistema que nos resuelva esto. sí. Después has comentado el tema de alarmas antiasfixia, sí, es algo que tuvimos un Almohadas, programa sí, en sí. sí, es un programa que tuvimos en la fundación en el que a todas las familias de la fundación le proveímos con una almohada antiasfixia y de hecho a todas las familias nuevas que se han ido incorporando a la fundación también le hemos ido dando una, ¿no? Ya que de ese programa pues nos hicimos con unas cuantas más pues para tener para las nuevas familias, ¿no? Igualmente con el pulsiosímetro, ¿no? Sobre todo este que se pone en el dedo, este portátil que bueno, pues que como tú comentabas, Eh, ¿no? Que puede ser útil en ciertas pero situaciones. sí, pero eso también da muchas alarmas, ¿eh? O sea que no puedo asegurar. Lo que pasa es que es verdad que sobre todo lo que quita es el miedo. Cuando el niño tiene una crisis, lo pones y ves cómo está la saturación y eso te deja un poco más tranquilo, sobre todo en la Sí, sobre, postcrisis. sí, Es sobre cierto. todo crisis no convulsivas que son más difíciles de controlar, saber si se está Sí, recuperando, si no se está recuperando, pues bueno, eso quizás eso es. podría ayudar, ¿no? Y Sí. después, Cristi Galvez desde México nos pregunta, ¿qué tan común es que en Europa capaciten a los padres para el uso del medicamento de rescate? Es decir, que sea Bueno. parte del tratamiento básico y las indicaciones para los niños con diabetes. A ver, esto es una pregunta muy buena. Aquí en España capacitamos totalmente a los padres. De hecho, damos un plan de rescate de utilizar. Aquí en cada. En Europa tenemos dos medicamentos de rescate que son el Estesolid, bueno, no usar marcas, el Valium o el diazepam intrarrectal y el midazolam intrabucal. Yo creo que en México, si tienen los mismos que en Estados Unidos, tienen midazolam intranasal, diazepam intranasal y intrarrectal, ¿vale? Más o menos es esto. Entonces, los dispositivos lo que hacemos es, yo lo que hago particularmente es emplearlos si el paciente tiene convulsiones, cuando la convulsión dura más de 1 minuto y medio, yo les recomiendo que lo empleen. Aunque la recomendación en la mayoría de guías es 2 minutos, pero yo no considero que es mucho. O si repite, ¿vale? Si repite, también hay que emplearlo. Y empleamos cualquiera de estos, o el bucol, o el midazolam o el diazepam. Para niños más el diazepam, para mayores más el midazolam, porque el intrarrectal es más difícil. Entonces, la primera recomendación es utilizar la medicación de rescate en casa y si no cede, ya es cuando les recomendamos que avisen a los servicios sanitarios. Mm. Y después comentabas, ¿no? También la importancia de tener protocolo de emergencia. Sí, sí, eso, lo que os estaba diciendo. Tener un protocolo de emergencias que esté, que sea específico para el paciente y que le conviene hablar con el médico. Yo a mis pacientes trato a todos de decirlo, la mayoría de ellos lo saben, porque muchos de ellos ya lo tienen, pero si por lo que sea no lo tienen, pues lo explicamos en ese momento y les doy mis recomendaciones, ¿no? Que esté Sí, por escrito. Y es más, ahora en España lo están pidiendo en los colegios, siempre que lo demos por escrito, para todo, no solo para Dravet, sino para para todo. todas las epilepsias farmacoresistentes. Sí, nosotros además el protocolo de emergencia, que es el que publicamos como parte de la publicación primera que compartiste en tu exposición, la plantilla la tenemos en nuestra página web, por lo cual, bueno, si cualquier familia la quiere compartir con su médico, pues todavía yo creo que todavía hay por ahí alguna familia suelta que no tiene su protocolo de emergencia, ¿no? Deben Y yo tenerlo. creo que, y yo creo que es importante, ¿no? Total. Eh, sí, después Paula, ¿no? Volviendo al tema de empática, pues comentaba lo mismo, ¿no? Que le daba muchos falsos positivos y que su hija aprendió que si agitaba el brazo en la escuela, le sonaba el teléfono a la madre, con lo cual la madre iba a buscarla, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí vemos la picardía, ¿no? Quizás también de algunos niños o adolescentes o adultos con síndrome de Dravet. Sí, sí, es lo que tenemos. Lo que pasa es que los sistemas más precisos probablemente son más complejos y poco manejables, ¿no? Claro, el reloj es muy cómodo, pero es todo lo que dices es verdad. Yo creo que el futuro va a estar con los sistemas de detección de eje. El problema de esto es que a día de hoy son incómodos o requieren cirugía y bueno, es más difícil, sí. Sí. Después se comentaba, ¿no? Aunque es un tema
en el que también hay mucho que discutir, ¿no? Comentaba Cristina, pues el problema, ¿no? Crisis controladas, pero empeoramiento en el comportamiento, ¿no? Eso también es otro de los grandes. No tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo, pero Sí, sí, y es más, en los mayores que están mejor de las crisis suelen estar peor del comportamiento. Los adolescentes a veces tienen un periodo complicado, sí, es verdad. A veces los padres te dicen, prefiero que tenga alguna crisis. Eso me lo han dicho a mí. Y que esté un poquito más controlado, o sea, más tranquilo, más ¿no? tranquilo. Porque, bueno, tenemos que recurrir, ya sabéis, a neurolépticos, a otro tipo de medicaciones, que a veces los efectos secundarios no son muy deseables bueno, pues hay familias que no te dicen que prefieren aguantarse. Mm. Sí, después hay algunas familias, ¿no? De Brasil, creo que de otros países que nos comentan que bueno, ¿no? Que en su país, en su caso, utilizan el midazolam nasal. Sí, este en España no lo tenemos a día de hoy, pero en Estados Unidos sí que lo tienen y probablemente pues lo deben importar de ahí o quizás lo preparen porque hay posibilidad de prepararlo mediante una fórmula magistral. O Sí, sea que son dispositivos. Pero vamos, es útil, perfectamente útil. El intranasal es muy útil, sí. muy bien. Pues yo creo que no me he dejado ninguna pregunta atrás. Son en España ahora mismo las 22:59 y, y nada, Vicente, no sé si te gustaría cerrar con alguna reflexión. Bueno, y creo que es un campo muy interesante y que se va a desarrollar mucho porque el machine learning, la inteligencia artificial, el análisis de diferentes señales, estoy seguro que esto va a dar frutos en el futuro. Y, y creo que la detección del eje de alguna manera, creo que va a ser la clave. Pero bueno, creo que todavía nos queda. La semana que viene, en la reunión europea de la Fundación, seguiremos discutiendo sobre estos aspectos. Totalmente, totalmente. Y yo creo que sí, ¿no? Que junto con este aspecto hay muchas cosas, ¿no? Que están evolucionando, ¿no? Nos preguntabas, Samar, ¿no? Que por qué algunos adultos, algunos adolescentes empiezan a empeorar la parte motora cognitiva a partir de la adolescencia. Yo creo que cada vez, lo positivo es que cada vez se va conociendo más, ¿no? Eso es, El hecho de que hasta ahora no se conociera, no se hablara tanto de ello, no quería decir que no existiera. claro. Eh, Es eh, parte de la evolución natural de la enfermedad. Es así. Y con además lo es cual variable, porque hay pacientes que es más, otros que es menos, es muy variable. Pero vamos, es el fenotipo clásico, lo vemos, lo que tú dices. Con lo cual, bueno, yo creo que es bastante positivo, ¿no? Pues que en todos estos aspectos se sigue investigando y se Bueno, siga tenemos ahora dando luz. en Dravet tenemos más investigación que en ninguna otra enfermedad, yo creo, ¿eh? Más Sí, sí, ensayos, más de todo. O sea que, bueno, yo creo que eh, obviamente, lamentablemente, no todo el mundo se beneficia, pero creo que cada vez se van a beneficiar más pacientes. O sea que yo seguro creo que que sí, tenemos que ser optimistas, positivos. totalmente. Pues nada, yo creo que con esto podemos cerrar el webinar. Darte las gracias, Vicente, por tu disponibilidad y por Nada, tu magnífica presentación. Y nada, daros también las gracias a todos por asistir un día más. Muchas gracias a todos. mm, muchas gracias y buenas noches, o tardes, o en cada parte del mundo, lo que sea. Venga, hasta luego. Hasta luego.